Pero pasamos a la siguiente mesa. La siguiente mesa es la visión de los usuarios del Libro Verde de la gobernanza del agua en España. Va a intervenir, en primer lugar, Juan Valero de Palma, que es el secretario de FENACORE, por tanto, de la Federación Nacional de las Comunidades de Regantes, y a continuación Adriano Batilani, que es responsable técnico de Irrigants de Europa. Decía antes César en la presentación, muy interesante, que el 75% del regadío en Europa está entre España, Portugal, Francia e Italia, y que se ha creado un lobby, decía, se le podría llamar así, ¿no? Se puede llamar, si lo es, y está bien, un lobby en defensa del agua. Así que primero interviene el secretario general y después el responsable técnico. Cuando quiera, Juan. Gracias. Buenos días. Lo primero, pues, felicitar a Riegos del Alto Aragón por la 21ª jornada, agradecer a César Tillo y a la comunidad que me haya invitado a contaros cuál es la opinión de los usuarios sobre el Libro Verde que, bueno, a mí me encanta siempre oír a Josefina, buena amiga, una persona muy inteligente, muy buena persona, que es lo mejor que puede decirse de cualquiera, y además una persona con una gran inteligencia y con una gran experiencia en el mundo del agua. Nosotros, en el tema del Libro Verde, somos críticos, somos muy críticos. Muy críticos en el procedimiento y muy críticos en el contenido. Muy críticos en el procedimiento porque, claro, los regantes pensamos que la Administración tiene que actuar con objetividad, con transparencia, defendiendo los intereses generales. Y entendemos que en este proceso de elaboración del Libro Verde o de los documentos iniciales, etcétera, etcétera, se ha perdido esa objetividad que es necesaria en la elaboración de un documento como este. Nosotros, los regantes, FENACORE como Federación Nacional, las comunidades de regantes, Riegos del Alto Aragón, somos entidades independientes políticamente. Pero llevamos esa trayectoria de independencia histórica reconocida. Hemos colaborado con todos los gobiernos de cualquier partido político. Nuestra colaboración, vamos, ya en la democracia, con el gobierno de Felipe González, en la Dirección General del Agua, con Carlos Arrieta, con Carlos Torres, nos reuníamos. El reglamento del dominio público hidráulico, la ley de aguas, hemos discutido artículo por artículo con ellos con absoluta lealtad y con absoluta voluntad de colaborar con la Administración. Es que somos corporaciones de derecho público, es que entre nuestra esencia está colaborar con la Administración que elijan en cada momento los españoles, sin ningún prejuicio ideológico ni político. Y colaboramos todos los días con las confederaciones hidrográficas. Yo creo que ha hecho una magnífica exposición la presidenta del Ebro con un gran sentido común sobre la situación actual y hacia dónde tenemos que ir. Todos los días las comunidades de regantes en las comisiones de desembalse, en las juntas de explotación, colaboramos con las confederaciones en la gestión del agua en España. ¿Qué creemos que no se ha hecho bien? Pues creemos que el Ministerio, cuando lanza el Libro Verde de la gobernanza del agua, primero empieza esto en un informe, en una subcomisión en el Congreso de los Diputados, que termina siendo aprobado por el Pleno, y ahí no se nos da la participación que entendemos que deberíamos tener. Es verdad que cuando hablaba de la participación que tuvimos con la Ley de Aguas en los años 80 con el Ministerio, es verdad que teníamos una participación privilegiada. ¿Por qué? Porque somos los usuarios del 75 o del 80% del agua. Somos los regantes, somos los principales usuarios, la principal demanda del agua que hay en España. El propio Libro Verde dice que tenemos un 75% de la demanda del agua. Pero en esta subcomisión del Congreso solo aparecen de 32 dos representantes de comunidades de regantes, el 6,25. Hombre, una cierta desproporción me parece que hay ahí. Pero es que luego los encargados de ir presentando por todas las reuniones que decía Josefina
el libro verde por las distintas comunidades autónomas son miembros de la Fundación de la Nueva Cultura del Agua, la expresidenta, un vocal de su junta directiva. En el mundo del agua hay muchísimos intereses. Estamos los regantes, están los abastecimientos, están los usos eléctricos, está la defensa del medio ambiente. Todos, los primeros los regantes, el tema del medio ambiente lo tenemos que tener como una cuestión esencial en la gestión y en la administración del agua. Es algo básico en el siglo XXI. Nosotros, yo creo que a lo largo de la conciencia ambiental que se ha desarrollado en la sociedad española en los últimos 40 años ha sido impresionante. Y si preguntamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, este tema nos lo recuerdan todos los días y las nuevas generaciones tienen eso presente. Y eso es una gran riqueza que tenemos que aprovechar. Pero claro, yo creo que no es un proceso objetivo si los encargados de seleccionar, de organizar, de montar todas esas reuniones sobre el libro verde de la gobernanza del agua son miembros de una parte de los actores del agua, ahí que son los de la nueva cultura del agua. Ahí se ha perdido la objetividad y creo que falla la Administración cuando plantea un libro verde en ese sentido. Yo creo que hay algunos otros errores de procedimiento. Por ejemplo, darle un cierto protagonismo a las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas tienen un protagonismo básico en la planificación hidrológica y en la gestión del agua, porque tienen la competencia sobre las demandas del agua, sobre los mismos regadíos, sobre la ordenación del territorio, sobre los temas ambientales. En las demandas del agua, las competencias las tienen las comunidades autónomas. Pero en el recurso y en la planificación en las cuencas de varias comunidades autónomas, quien tiene la competencia es el Estado. Y lo que hay que fortalecer son a las confederaciones hidrográficas, que son la presencia del Estado en las cuencas intercomunitarias. Y entonces se ha hecho de manera, en principio iba a ser organizado por las comunidades autónomas, pero luego se ha hecho en algunas confederaciones, como se hizo en el Ebro, pero luego en otros sitios hay que fortalecer el papel de las confederaciones porque el agua al final es dominio público hidráulico estatal. Y ahí sí que sería importante. Luego, en algunas comunidades autónomas, un proceso abierto y participativo, pero no ha habido reunión del libro verde en Murcia, porque hay mucha escasez. No ha habido reunión del libro verde en la Comunidad Valenciana, porque había elecciones autonómicas, por lo visto, no en Cataluña por el conflicto. Quiero decir, los procedimientos de participación tienen que ser muy reglados, muy claros, muy establecidos, muy objetivos, muy transparentes, y aquí yo creo que en el procedimiento ha habido fallos muy importantes. Y claro, esos fallos en el procedimiento nos generan una cierta desconfianza. A lo mejor Josefina pues puede entender esa desconfianza. Ahora se le quiere quitar importancia. No hay libro verde. Bueno, no sé si hay libro verde o no hay libro verde, es un documento, un borrador, pero se dicen frases. Los miembros de los sectores ecologistas, y a lo mejor con la Fundación Nueva Cultura del Agua son todas las ONGs ecologistas, pero muchos están diciendo que el problema del agua en España se resuelve quitando 1 millón de hectáreas. ¿Eso lo dice el libro verde? No. ¿Lo dicen las organizaciones ecologistas? Bueno, algunos ecologistas sí que lo dicen. Entonces, ¿y la solución para el problema del agua? Incrementar el coste del agua, que es otra que sí que aparecen referencias en ese sentido en el libro verde. Yo creo que un proceso de esta importancia, como es cómo mejorar la gobernanza del agua, en el que desde luego FENACORE ha hecho propuestas y está absolutamente dispuesta a participar y a colaborar lealmente con la Administración, como hemos hecho siempre, tiene que mejorar e incorporar todo ese proceso objetivo en el que haya unos funcionarios que son los que arbitran los intereses generales. Es decir, todos los actores del mundo del agua nos juntamos con una administración pública
que normalmente son las confederaciones hidrográficas en el proceso de planificación hidrológica, y ahí se escuchan a todos los sectores, se escuchan a todos los actores, y la Administración, que es la que representa a los ciudadanos, que es la que representa legítimamente a los ciudadanos, porque han habido unas elecciones y esas elecciones han generado un gobierno y ese gobierno ha nombrado unos representantes, una ministra de Transición que ha nombrado unos presidentes de confederación, esos son los que representan a los ciudadanos. Es que a veces, cuando hablamos de darle participación a los ciudadanos y a la sociedad, parece que sea que los usuarios no seamos ciudadanos, no seamos sociedad, o parece que quien representa a los ciudadanos sean las ONGs. No, a los ciudadanos nos representan los gobiernos que elegimos democráticamente. Y ninguna organización tiene que considerarse representante de los ciudadanos, porque puestos a ver cuántos ciudadanos hay, seguramente pues, el número de los ciudadanos regantes es mucho mayor que el de muchas ONGs. Y hablando un poco del contenido del Libro Verde, lanza algunas ideas. Yo creo que algunas ideas, las soluciones que hemos adoptado hasta la actualidad, presas y obras hidráulicas, no servirán en este nuevo contexto del plan hidrológico. Nosotros, ¿qué decimos? Hombre, hay 1.300 embalses en España. El 80% del agua que se suministra en España para abastecimientos proviene de los embalses. ¿Cuál es el papel de los embalses? Si el 80% del agua que se da en España proviene de los embalses, su papel no es importante, ni lo va a ser en el futuro. Yo creo que hay frases que no se sostienen con un mínimo de objetividad y de sentido común. ¿Queremos hacer nosotros 1.300 presas más? No. ¿130? Seguramente tampoco. A lo mejor ni 13, ni el 1 por 1.000 más. Pero no hay nada más conservador que los prejuicios. Y se tienen muchos prejuicios en los temas del agua. No se puede descartar una solución como la de una presa. A lo mejor hacer una presa es una buena solución para resolver el problema de la falta de agua, o el problema del cambio climático, o el problema de las inundaciones, o el problema de la sequía. Y en el Ebro sabéis mucho de eso. Por lo tanto, bueno, presas, si pasan todos los estudios ambientales, sociales, económicos, todos los análisis con rigor, pues no descartemos las presas, no descartemos ninguna solución, porque no hay una solución perfecta que sirva para resolver todos los problemas del agua. Tenemos que analizar caso por caso entre todos, y hay tal heterogeneidad en el mundo del agua que es imposible encontrar una sola solución. Es sorprendente que el enfoque medioambientalista del Libro Verde del agua es sorprendente. Bueno, si uno ve el origen del libro y los participantes en el libro, ya no le sorprende tanto. Pero lo primero que habría que hacer en el tema de la gobernanza del agua es considerar importante la atención también de las demandas. La Ley de Aguas, el artículo 40, nos dice que la planificación tiene como objetivo el buen estado de las aguas, la protección del dominio público, pero también la satisfacción de las demandas de agua. Yo creo que los ciudadanos abran el grifo y salga agua, que las demandas que haya en España se atiendan, es una demanda, es un fin objetivo de cualquier plan hidrológico, de cualquier legislación de aguas, de cualquier libro verde de la gobernanza del agua. No, el enfoque es por los temas ambientales, el buen estado. ¿Nosotros qué defendemos? Hombre, vamos a armonizar la satisfacción de las demandas con el buen estado. Vamos a armonizar la atención de los regadíos, de los abastecimientos, de los usos hidroeléctricos, de los usos productivos del agua con el medio ambiente. Y encontremos un equilibrio razonable de sentido común, pero hay una cierta... por lo tanto, nuestra primera propuesta es garantizar la satisfacción de las demandas en armonía con el medio ambiente. Eso debería ser el leitmotiv de cualquier política del agua en España, a nuestro criterio. Bueno, se habla de modificar y reorganizar mucho las confederaciones. Aquí hay un encaje muy difícil yo creo que el modelo de las confederaciones nosotros lo defendemos mucho, porque entendemos que es muy bueno, que ha funcionado muy bien, que es un sistema perfecto en el que se encaja la administración del Estado, se encajan los usuarios,
Y con el paso del tiempo se incorporaron las comunidades autónomas en sus órganos de gobierno, de planificación, etcétera, y se han incorporado también esos otros representantes sociales también. Y estamos todos ahí. Claro, nos preocupa que en la reforma de las confederaciones, como se intentó hacer en el Guadalquivir, etcétera, se le transfirieran a las comunidades autónomas en las cuencas que son intercomunitarias. Eso sería un error. Pero yo creo que eso ya no se va a plantear. Pero lo difícil es cómo encajar las comunidades autónomas en el funcionamiento de las confederaciones, porque tienen mucho presupuesto, muchas competencias en lo que son demandas del agua. Eso no lo va a resolver cambiar la ley ni cambiar la organización de las confederaciones. Eso lo va a resolver la lealtad institucional de las comunidades autónomas y del Estado y su colaboración leal para resolver los problemas del agua. Y que no haya política y que no se haga política de partido. Cambiar la ley a veces, y yo soy abogado, no sirve para resolver esos problemas. ¿Qué proponemos? Bueno, pues fortalecer las comunidades de regantes. Yo creo que nosotros en esa gobernanza del agua todavía podemos hacer un esfuerzo de gestión. Hemos hecho las comunidades de regantes un esfuerzo de modernizar los regadíos y ahorrar mucha agua, y probablemente ahora tengamos que hacer un esfuerzo. No es viable. Está con nosotros Adriano. Adriano han pasado de 170 consorcios de Bonifica en Italia de 151 a... Ahora somos 151. 151, ¿y erais? Más cerca de 200. Cerca de 200. Bueno, ahí ha habido una reducción de un 25%. Nosotros no podemos... Estos son las organizaciones que funcionan con 100 y pico mil hectáreas. Y eso es lo que tenemos que conseguir, grandes comunidades generales, grandes juntas centrales del regadío en España. Tenemos que, hay muchas propuestas que yo creo que, y además te agradezco mucho que por primera vez, Josefina, he visto que os las habéis leído, que has intentado de ver en qué podemos darle respuesta. He visto respuestas por vuestra parte a nuestras alegaciones, ¿no? El tema económico. El tema económico, bueno, se insiste un poco y aparece la frase: hay que recuperar todos los costes del agua. Vamos a ver. Había un borrador de directiva marco del agua que decía full cost recovery, recuperación íntegra de los costes, recuperación de todos los costes. Ese borrador se tachó y no es el que se aprobó en Europa. Lo que se aprobó en Europa es una directiva marco que dice: los Estados miembros tendrán en cuenta, a más tardar antes del 2010, el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. Si los informes del propio Ministerio y de los planes hidrológicos dicen que se recupera el 80% de los costes del agua, ¿lo hemos tenido en cuenta? El principio de recuperación de costes, sacamos un 8 en un examen, un 8 sobre 10, yo creo que es un notable alto. En España se recuperan los costes del agua y mucho más que en otros países. Por lo tanto, no mantengamos y lancemos la idea de que es que en España no se recuperan los costes, que es que en España no se pagan los costes, que es que... No. Aquí son datos del propio Ministerio sobre cómo se recuperan los costes en las confederaciones geográficas. Se recuperan los costes del agua. Es verdad que ha venido una crisis económica, hay una presión, el Ministerio de Hacienda no quiere hacer transferencias a las confederaciones, quiere que se autofinancien, las confederaciones tienen pocos medios humanos y materiales y tenemos que ser capaces de dotarles de más. Estamos de acuerdo en eso, pero el debate es: ¿qué servicios prestan las confederaciones que deben pagar todos los españoles vía presupuestos? Porque los servicios que se prestan son a todos los españoles: la laminación de avenidas, la planificación hidrológica, la mayoría. ¿Y qué servicios de las direcciones técnicas, de la explotación, del control de las obras se prestan a los usuarios y tenemos que pagar los usuarios directamente? No vale, Ministerio, yo ya no te hago la transferencia y ahora tú le sacas el dinero a los usuarios o que paguen a tanto. No. Nosotros entendemos que el modelo actual, que lo pactamos con el Ministerio en su día, FENACORE, en los años 80, y llegamos a un acuerdo,
y cerramos ese pacto, es verdad que no se amortizan el 100% de las obras, es verdad, pero es que nosotros cuando vamos por Europa y vemos cómo pagan los usuarios el agua, el otro día me ponían en Bruselas el ejemplo de algún país que paga, es que han puesto una tasa ambiental en este país, no voy a decir el nombre, pero está muy cerquita, 6 milésimas el metro cúbico, es todo lo que pagan por el agua. Y la Administración me lo ponía como ejemplo de recuperación de costes, 6 milésimas el metro cúbico, y por el arroz la mitad de la mitad porque consume mucho. Por favor, si tenemos mejor nota que la mayoría de los países europeos, no nos latiguemos y digamos que no se cumple la directiva, no, cumplimos la directiva. Tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo, si os parece, pues me remito a las alegaciones que tenéis en FENACORE y a todas las propuestas que hemos ido haciendo. Solo insistir en que nosotros entendemos que para mejorar la gobernanza del agua en una situación de escasez y de incertidumbre, el principal objetivo que tenemos que hacer es completar el ahorro del agua. El ahorro del agua se puede mejorar por dos caminos. Uno, con la corresponsabilidad de la gestión diaria de los usuarios en cada comisión de desembalse, con el agua que hacemos, no haciendo ningún abuso en el uso del agua, ahorrando al máximo en una gestión de coordinarnos muy bien los servicios de explotación de las confederaciones con los usuarios. Todavía podemos ahorrar ahí a veces agua. Y otra con la modernización del regadío, con el ahorro de agua y la mejora de infraestructuras. ¿Dónde? Pues se han modernizado con el apoyo de la Administración y las inversiones de los regantes 2.700.000 hectáreas. El regadío español está prácticamente, es de los que más regadío por goteo hay y por aspersión de casi todo el mundo detrás de Israel, pero todavía quedan unas 800.000 hectáreas por modernizar y tenemos que seguir apoyando esa modernización con todas las administraciones públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.